La verdad oscura de una abuela: su destino te dejará sin aliento para siempre en un pequeño pueblo, donde las sombras parecen tener vida propia. Una abuela se convierte en el centro de un misterio aterrador. Cuentan que cada noche, cuando la luna brilla con un tono rojo sangre, ella se sienta en su porche, susurrando secretos tan oscuros que podrían helar la sangre de cualquier alma curiosa. Nadie sabe exactamente qué historia esconde, pero hay rumores de pactos con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Los murmullos en la plaza, cargados de miedo, afirman que su risa puede traer desgracia, que aquellos que se atreven a mirarla a los ojos jamás regresan iguales. Sus vecinos la ven como una anciana frágil, pero en su mirada hay un brillo desafiante, profundo como un abismo, que promete un destino aterrador. Una noche un grupo de jóvenes con corazones rebosantes de valentía y una chispa de rebeldía, decidió acercarse. Sus pasos resonaban en el suelo polvoriento, cada crujido de la madera bajo sus pies parecía gritar advertencias. «Es solo una abuela», se decían entre risas nerviosas, pero al llegar a su casa, el aire se volvió denso, casi como si la misma atmósfera quisiera advertirles que se detuvieran. Entonces la puerta se abrió lentamente, chirriando ominosamente. Allí estaba, con su cabello plateado y una sonrisa que parecía teñirse de malicia. No solo era una abuela, era un enigma que te envolvía en su red de inquietudes. Pero, lo más inquietante eran las historias sobre su hogar. Revelaban que en su jardín crecía una planta extraña, sus hojas brillaban bajo la luz de la luna. Algunos decían que la abuela la usaba para sus pociones, otros aseguraban que la planta susurraba secretos en lenguas olvidadas. La curiosidad se convirtió en terror cuando un anciano, tembloroso por los años, se acercó a la multitud, sus ojos desorbitaron mientras advertía: «No la desafíen». Su voz quebrada se llevó la risa, transformándola en un silencio helado. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, el grupo de jóvenes decidió dar un paso adelante y en un solo instante todo cambió. Un grito desgarrador salió del corazón de uno de ellos. En su mano, una flor oscura, como la noche misma, había brotado de la tierra. Nadie estaba preparado para lo que siguió. La abuela, con una carcajada que heló los huesos de quienes escucharon, murmuró: «Ahora son parte de mi historia. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect». Con la bruma llenando el aire, preguntándonos si habíamos cruzado una línea que no debíamos, el grupo quedó atrapado en un juego de fuerzas invisibles. La abuela, ahora erguida como una sombra a punto de devorar la luz, nos dejó con una pregunta a flote: ¿hacia dónde nos dirigiría ahora su oscuro destino? El aire estaba cargado de una tensión que palpaba en la piel, un escalofrío que recorría la espalda de cada uno de los jóvenes, mientras la risita de la abuela retumbaba en sus cabezas como un eco siniestro. La flor oscura seguía en la mano de Miguel, quien la sostenía como si fuera un fragmento del mismo brillo inquietante de la luna. Justo en ese instante un viento helado se coló entre ellos, estremeciendo más sus corazones. «Dejen eso», gritó Laura, intentando arrebatar la flor a su amigo. Pero al hacerlo, una niebla densa emergió del suelo, rodeando sus pies como serpientes tejidas de sombras. Los rostros se tornaron pálidos, sus risas desaparecieron en un instante, y cada uno sintió que un peso terrible se cernía sobre sus almas. «Necesitamos irnos ahora», murmuró David, con la voz entrecortada, mientras miraba hacia la abuela, que aún sonreía con una boca que parecía más bien un foso oscuro que un rostro amable. Pero antes de que pudieran moverse, la abuela levantó una mano y con un murmullo que resonaba como una melodía olvidada, comenzó a hablar. «Fui yo quien les dio la bienvenida a mi historia. Y cada historia tiene sus consecuencias». Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar vida. De la planta, hojas negras y brillantes comenzaron a transformarse en figuras que danzaban con una gracia macabra, desnudando los miedos más profundos de cada uno. «No, no puede ser», gritó Miguel, liberándose del hechizo que lo mantenía paralizado. Se deshizo de la flor y dio un paso atrás, pero ya era tarde. Las figuras surgieron, revelando las angustias ocultas de cada uno de ellos, los miedos a no ser lo suficientemente buenos, a perderse a sí mismos en un mundo que castiga la vulnerabilidad. «Ustedes querían conocernos. Bienvenidos a su reflejo», dijo la abuela,
con una voz profunda que resonó en el fondo del alma de cada joven. Una ráfaga de pánico invadió el ambiente cuando las sombras tomaron forma, susurrando secretos que lastimaban más que cualquier palabra lanzada al aire. La noche se cernía sobre ellos, más fría y oscura que antes. Esto no es real, no puede ser real. Se aferraba Laura al brazo de David, mientras el miedo crecía en sus ojos. Pero la abuela solo sonreía, mientras estos ecos de sus pesadillas seguían danzando, moviéndose al ritmo de una música que resonaba en sus corazones, y de repente un grito. No era de Miguel, ni de Laura. Era una voz ajena que venía del bosque detrás de la casa. Todos se congelaron. Esa voz pertenecía a alguien que conocían. Sofía. Ayuda, resonó en el aire. La hermana menor de Miguel había desaparecido semanas atrás. La angustia desbordó su fe, y sin pensarlo corrieron hacia ese sonido. No se vayan, la abuela susurró como un eco que se alejaba en el viento. Pero su advertencia cayó en oídos sordos. La esperanza de encontrar a Sofía los lanzó hacia el oscuro bosque, donde los árboles susurraban secretos y sombras aguardaban en cada rincón. Mientras se adentraban, se preguntaban si realmente estaban a salvo, o si su destino ya estaba entrelazado con el de la abuela, y con la oscura planta de su jardín. ¿Qué encontrarían al final de ese camino que en su interior, sabían que podía tragarlos? El eco de sus pasos se desvaneció en el silencio, mientras una risa distante, etérea y burlona, seguía a sus espaldas. ¿Podrían escapar de la historia que la abuela les había tejido, o se convertirían en parte de ella para siempre? Las sombras del bosque parecían tragarse la luz, como si la misma oscuridad estuviera ansiosa por engullir a los jóvenes que se adentraban en su seno. Miguel, con el corazón en la garganta, guiaba al grupo, sus manos temblaban mientras pensamientos oscuros asaltaban su mente. «Sofía, ¿dónde estás?», repetía como un mantra desesperado. Laura, justo detrás de él, buscaba también a su amiga, el miedo le oprimía el pecho. «Miguel, ¿y si es una trampa?». La abuela ella titubeó, pero su voz se desvaneció ante la siniestra serenidad del bosque. Una suave brisa sopló y trajo consigo un murmullo, un eco de risas tristes que hacía palpitar su miedo. David, con su estómago revuelto, sintió que el aire se volvía denso y pesado. «No tenemos elección. Debemos seguir adelante», gritó decidido, aunque su voz temblaba. Sin embargo, cada paso que daban parecía resonar más profundo de lo que pretenderían, como si el propio bosque los estuviera juzgando. Entonces, en la penumbra, vieron una figura. Sofía estaba allí, de pie junto a un árbol enorme, su cabello brillando con un destello sobrenatural. Pero su rostro mostraba un terror absoluto, sus ojos eran dos espejos de angustia. «Ayuda. No dejen que me lleven», suplicó, atraídos como polillas a la llama. Miguel y Laura se lanzaron hacia ella. Cuando estuvieron cerca, notaron que Sofía no estaba sola. Del suelo ascendieron sombras serpenteantes, llevadas por un impulso malévolo. Eran como tentáculos oscuros que absorbían la luz, listas para aprisionar a los jóvenes. Miguel se detuvo en seco. «Sofía, corre», gritó y su voz resonó en la noche. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, como si las mismas raíces de los árboles decidieran levantarse y atrapar la esperanza que brillaba de nuevo en sus corazones. «No se acerquen», murmuró Sofía con una voz que parecía resonar con miedo y advertencia. «La abuela está observando». «Quiero volver a casa», dijo entre sollozos, y las hojas a su alrededor comenzaron a moverse, respondiendo a su angustia. De repente, la risa de la abuela se oyó de nuevo, flotando en el aire como un canto fúnebre. «Cada historia tiene su precio y los que buscan la verdad deben pagar con su alma», resonaba, saltando entre los árboles y abriendo cicatrices en la noche. Laura sintió un nudo en el estómago al mirar a Miguel. ¿Y si todo esto es un juego de ella? ¿Un juego en el que estamos dentro?, preguntó y su voz temblaba como una hoja en plena tormenta. «No podemos abandonarla», contestó Miguel, mientras el temor se transformaba en una determinación ardiente. «No vamos a dejar que ese horror nos atrape». Con su decisión tomada, se acercaron a Sofía, pero las sombras se agitaban, intensificando el aire frío que los rodeaba. Los murmullos parecían multiplicarse, creando un coro que se entrelazaba en sus oídos, sacando a relucir sus propios miedos. «¿Qué pasa si no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar esto?», pensó David, sintiendo que su confianza se desbordaba en dudas. Con un movimiento rápido, Miguel extendió su mano hacia Sofía. «Agárrate fuerte», ordenó con firmeza, pero lo que sucedió a continuación los dejó helados. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como un torbellino de oscuridad que arrastraba a todos.
Miguel, Laura y David vieron cómo Sofía era empujada hacia atrás, atrapada en las garras del bosque. La abuela, desde la distancia, los observaba con una sonrisa arriesgada, disfrutando del espectáculo. «No», gritó Miguel, y el eco de su voz se perdió entre la risa siniestra que envolvía la noche, y entonces, todo se detuvo. Un silencio sepulcral se cernió sobre ellos, los árboles se hicieran sombras, y la risa se transformó en un grito desgarrador que resonó en sus mentes. ¿Podrían rescatar a Sofía antes de que las sombras la reclamaran para siempre? Mientras quedaban rodeados por la oscuridad y el pánico empezó a filtrarse en sus corazones, sabía que solo había una opción: encontrar y enfrentar la verdadera historia de la abuela si es que realmente existía. ¿Pero a qué precio? El frío apretó el aire, volviéndolo casi irrespirable. Sofía se retorció dentro de las sombras que la envolvían, sus gritos silenciados por el terror absoluto. Miguel se sentía dividido, el impulso de ayudarla chocando con la realidad aplastante de la oscuridad que los rodeaba. Pero, ¿hasta dónde llegarían por ella? «No podemos rendirnos», gritó David, aunque su voz temblaba como una hoja. «Ella nos necesita. Hagamos algo». Miró a Laura y a Miguel, buscando determinación en sus rostros. El tiempo se les escapaba entre los dedos, y cada segundo que pasaba Sofía estaba más cerca de ser tragada por la penumbra. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, miró a su alrededor, inspeccionando las sombras. ¿Deberían intentar sacar a Sofía por la fuerza? ¿Y si esas sombras son la abuela?, preguntó Laura, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Qué tal si esto es lo que ella quiere? El eco de las risas resonó nuevamente, provocando un escalofrío que les recorrió la espalda. «No podemos tener miedo. Ella es nuestra amiga, debemos ayudarla», replicó Miguel, su voz llenándose de determinación. «¿Cómo? ¿Acaso tienes un plan?», Laura lo retó, la ansiedad comenzando a manifestarse en su expresión. La oscuridad se aproximaba, parece que el bosque mismo cobraba vida y los tres amigos sentían que el suelo se movía bajo sus pies. En ese instante la figura de la abuela apareció entre los árboles, como un espectro envuelto en su propia oscuridad. Su rostro mostraba una mezcla de serenidad y malicia, una combinación que helaba la sangre. «¿Qué buscan, mis pequeños?». El precio por su amiga es más alto de lo que imaginan. Su voz era como un canto que invitaba al abismo. Miguel apretó los puños. «Sofía. Estamos aquí», gritó intentando que su voz llegara hasta ella, aunque el pánico se desbordara. Sofía, asustada, parecía luchar contra las sombras, pero no podía liberarse. La abuela observaba con unos ojos que reflejaban la luna, como si disfrutara del espectáculo. De pronto, un brillo tenue emergió de las sombras, como una estrella luchando por salir de la oscuridad. La figura de Sofía se tambaleó, y Miguel comprendió que no todo estaba perdido. «Laura, David. Debemos romper esta trampa», exclamó formulando un plan en su mente con una mirada de complicidad, cordura en medio del caos. Los tres se unieron, formando un círculo en el centro de la penumbra. «Juntos», ordenó Miguel, y levantaron las manos al unísono, creando una corriente de luz tibia que comenzó a disipar las sombras. Las risas se convirtieron en gritos que se transformaban en llantos desesperados. Miguel podía sentir el miedo vibrando bajo sus pies, mientras las sombras intentaban resistirse. «No. No me la quiten», suplicó Sofía, su voz desgarradora elevándose por encima del estruendo. Pero las sombras no se rendirían sin una batalla. La abuela sonrió, un brillo en sus ojos que prometía complicidad. ¿De verdad creen que pueden salvarla? El sacrificio debe hacerse y la oscuridad está lista para reclamar su pago. Miguel sintió el aire volverse eléctrico. «Sofía, aguanta. Vamos a encontrarla», gritó, pero el terror en su pecho crecía. Era un dilema cruel. ¿A dónde estarían dispuestos a ir para salvar a su amiga? Mientras la luz crecía, las sombras comenzaron a retroceder, tensas, dispuestas a caca cualquier chispa de esperanza. El bosque tembló e incluso los árboles parecieron retorcerse, como si fueran parte de la lucha que se desarrollaba. «Miguel, ¿qué hacemos ahora?», gritó Laura, sintiendo que la situación se desbordaba. «¿Hay algo más que podamos hacer?». «Necesitamos desentrañar el pasado de la abuela», contestó él con la voz crispada. «Entender la razón de su poder, pero eso nos pondrá en su mira». Con cada segundo que pasaba, Sofía parecía desvanecerse más. El miedo se apoderó de ellos como un fierro ardiendo, mientras Miguel sentía que la verdad de la abuela no solo era una historia que necesitaban descubrir, sino una conexión siniestra con ellos mismos, decididos a descubrir la verdad, y con el eco de las risas.
Resonando en sus corazones, Michael, Laura y David se adentraron en la oscuridad. Pero todos se preguntaban, ¿qué se llevarían de vuelta? Tomar el camino hacia la historia de la abuela podría condenarlos o, quizás, ser la única salida para salvar a Sofía. El bosque, adaptándose a su incertidumbre, parecía murmurar a través de sus ramas, la historia no ha terminado. ¿Están listos para enfrentar su destino? La oscuridad se cerró alrededor de Miguel, Laura y David como un abrazo frío y asfixiante. Cada paso que daban hacia el corazón del bosque era un recordatorio del precio que podrían tener que pagar. ¿Y si la historia de la abuela es peor de lo que pensamos?, preguntó David, el miedo dibujando líneas en su frente. No lo sabremos hasta que lo descubramos, respondió Miguel con un tono de determinación. Su voz resonaba con la misma fuerza que palpitaba en su pecho. Pronto el susurro del viento se convirtió en un murmullo que parecía contar secretos olvidados, mientras las sombras se retorcían alrededor de ellos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Sofía! El sonido atravesó sus corazones, y Miguel sintió una punzada de desesperación. Debemos apurarnos, ordenó, percatándose de que cada segundo perdido era un latido menos para ella. Mientras se adentraban más en la penumbra, el terreno comenzó a cambiar, volviéndose un laberinto de raíces y piedras. Tengo una idea, dijo Laura, mirando a sus amigos con fervor. ¿Y si encontramos lo que la abuela guardaba en su casa? Tal vez haya algo que nos explique su poder. A pesar de los peligros, la mera mención de la casa de la abuela encendió una chispa de esperanza. Si hay algo allí que nos ayude, tenemos que buscarlo. Sabemos que la conexión entre ella y Sofía puede estar allí, agregó Miguel. La decisión fue unánime y sin vacilar, empezaron a dirigirse hacia la cabaña. El camino hacia la casa estaba lleno de ecos y sombras que parecían moverse por su cuenta. Lo que antes había sido un bosque familiar, ahora se sentía como un lugar extraño y hostil. Cuando finalmente llegaron, la cabaña estaba envuelta en un aura de misterio. Podía verse la luz tenue de una vela danzando dentro, apenas visible a través de los cristales sucios. ¿Qué hacemos aquí? Es peligroso, susurró Laura, su voz temblando mientras miraba hacia atrás, como si la oscuridad misma estuviera acechando. Vamos, solo un vistazo, insistió Miguel, sintiendo la necesidad de descubrir la verdad. Empujó la puerta, que chirriaba ominosamente, revelando el interior desordenado, repleto de antigüedades y sombras que parecían cobrar vida al moverse. El aire era denso y húmedo, impregnado de un olor a hierbas secas y tierra vieja, un recordatorio de que allí habían ocurrido cosas que nadie debía saber. Miren, dijo David, señalando un viejo baúl en un rincón oscuro, decorado con extraños símbolos. Ese debe ser importante. Mientras se acercaban, el baúl pareció vibrar con una energía palpable. Miguel se agachó, sus manos temblando ligeramente al tocar la superficie rugosa. Aquí podría estar la clave para salvar a Sofía, murmuró. Pero otra vez el aire se llenó de risas más cercanas, más inquietantes que antes. La abuela no estaba lejos, la dama de las sombras apareció en la entrada, con una expresión que alternaba entre el desprecio y la curiosidad, su presencia llenando la habitación de una tensión eléctrica. ¿Buscando respuestas, queridos? ¡Qué valientes son! Pero les advierto, no todo lo que brilla aquí es oro. Miguel y sus amigos se herían por dentro con la contemplación de las consecuencias de su curiosidad. Déjanos ir, queremos a Sofía, gritó Miguel, su voz firme aunque sus piernas temblaban. La abuela sonrió mostrando una mezcla de burla y deseo. Todo tiene un precio, y el pasado nunca se olvida. Si quieren rescatarla, deben enfrentar la verdad. Un silencio pesado reinó en la cabaña. Las palabras de la abuela colisionaron con la realidad que llevaban. ¿Acaso habían estado preparados para lo que podrían descubrir? La tensión se volvió una amenaza palpable mientras la abuela avanzaba, manteniendo la distancia. ¿Qué tal si les muestro lo que soy en realidad? Con un gesto, la abuela hizo que el baúl se abriera de par en par, arrojando una luz cegadora que iluminó toda la estancia. Miguel y sus amigos, paralizados por el miedo, se vieron obligados a mirar dentro. La luz destellante reveló imágenes errantes y figuras del pasado. Secretos que nunca deberían haber salido a la luz, y entre todo, una risa resonante, los ecos de sus propios miedos convertidos en un espectáculo. No solo se trata de Sofía, sino de ustedes mismos. ¿Qué historias arrastran? ¿Qué sombras se han llevado de sus vidas? La abuela se acercaba cada vez más, mientras en la oscuridad surgía un rostro familiar, pero torcido por la desesperación. «Mamá», gritó Laura en un arranque de horror. En ese momento el verdadero juego comenzaba,
y el bosque tembló bajo el peso de la revelación. No solo debían salvar a Sofía, sino también enfrentar los secretos que habían mantenido sepultados en sus corazones. ¿Qué otras verdades emergieron de la oscuridad? ¿Y qué costo tendría enfrentarse a esas sombras del pasado? Mientras la luz del baúl se expandía, todos sabían que cada paso que tomaban los acercaba más a su destino. ¿Estaban realmente preparados para lo que descubrirían? La luz del baúl se extendió como una ola brillante que envió las sombras acobardándose al rincón más lejano de la cabaña. Las imágenes que danzaban en su interior eran fugaces y caóticas, recuerdos distorsionados de risas, llantos y gritos, todo entrelazado con rostros familiares que cobraban vida solo para desvanecerse de inmediato. Cada destello despertaba un eco en el corazón de los jóvenes, un llamado a los recuerdos que preferían olvidar. Miguel, paralizado por la angustia, sintió el aire volverse denso. ¿Qué es esto?, murmuró intentando despegar los ojos del espectáculo aterrador que se desplegaba ante ellos. El rostro de Sofía apareció en el baúl, sonriendo al principio, pero la imagen se oscureció rápidamente, transformándose en una versión de ella llena de terror y suplicante. Miguel sintió que su corazón se encogía. «No», gritó como si su voz pudiera romper el hechizo. La abuela, con una mirada que oscilaba entre satisfecha y desafiante, se acercó un poco más, aprovechando la vulnerabilidad de sus nietos. «Todo lo que ven es parte de su propia sombra, de sus miedos», dijo, su voz un susurro helado que cruzó la distancia en la habitación. «Y no hay forma de escapar. La verdad siempre se revela, del modo más doloroso». Laura, en un arrebato de valentía, dio un paso adelante. «¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué a Sofía?», preguntó con una mezcla de rabia y miedo. La abuela sonrió tristemente. «Sofía es solo el principio. Ustedes han estado ignorando su propia historia. La culpa, el dolor, el abandono, todo busca salir a la luz». David, aún asombrado, tomó la mano de Laura, y juntos se acercaron al baúl. «No vamos a dejar que nos presionen tus juegos. Si esto es lo que eres, entonces no te tememos», desafiaron, aunque las palabras sonaron más como un intento de convencerse que una verdad absoluta. La dama de las sombras inclinó su cabeza, divertida. «Intrépidos, sí. Pero, ¿qué pasará cuando las sombras tomen forma? Cada uno de ustedes tiene sus propios secretos que salir a la luz. ¿Están dispuestos a enfrentarlos?». Y justo cuando la luz del baúl pareció intensificarse, las figuras comenzaron a materializarse lentamente. Una familia rota, un padre distante, una madre ahogada en sus propias lágrimas. Todos eran partes de ellos, pero se sentían como extraños. En ese instante el tiempo pareció detenerse. El pasado volvería a la vida, reclamando a los que habían intentado ocultarlo. Laura soltó un pequeño grito al ver la forma de su madre surgir, sus rasgos retorcidos por la tristeza, como si la vida misma la hubiera marcado. «Mamá. Yo». La desesperación en su voz hizo eco en la cabaña. «No soy como tú». Miguel sintió su propio pasado invadirlo. La traición de un amigo, la culpa por haber fallado una vez. La abuela alzó la mano, y la luz del baúl se tornó en un torrente de recuerdos dolorosos. Él podía ver su error, cada lágrima, cada susurro. «Esto es un caos», pensó, sintiendo que todo comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Si es eso lo que temen, tienen que enfrentarlo. ¿Qué decidirán? ¿Rendirán sus corazones y dejarán que el miedo los consuma o encontrarán la fuerza para luchar? La dama de las sombras se movía como un espectro en medio del tumulto, disfrutando de su desasosiego. Con cada personaje del pasado que aparecía, la cabaña parecía encoger aún más, atrapándolos en un espacio repleto de sus temores. Las risas de la abuela resonaban en sus cabezas mientras comprendían que solo enfrentando sus más oscuros secretos, podrían salvar a Sofía. Pero, ¿se atreverían a dar ese paso? Una pregunta que pesaba como una piedra cuando la luz colapsó en un estallido de energía, enviando una onda que sacudió la cabaña. Las sombras se lanzaron hacia ellos, mientras un eco de risas maliciosas parecían burlarse de sus vacilaciones. La dama de las sombras extendió un dedo hacia ellos, la oportunidad de huir se desvaneció. ¿Listos para conocer la verdad?, preguntó con una sonrisa helada. La cabaña retumbaba con el peso de la revelación. Y en el oscuro fondo del baúl, otra figura vagaba por sombras, una figura que Miguel y Laura nunca habrían imaginado. Mientras el aire se volvía irrespirable y un frío helado se instalaba en sus huesos, llegaron a la cruda realidad. El verdadero horror no estaba en el bosque o en la abuela, sino en los secretos que llevaban en sus corazones. Podrían enfrentarlos y liberar a Sofía, o sus propios demonios serían su última condena, y así,
en un último y agónico giro, la cabaña clamó por respuestas. ¿Serían capaces de desentrañar lo que realmente estaba en juego antes de que fuera demasiado tarde? La explosión de luz llenó la cabaña, pero en un instante se extinguió, dejando a los jóvenes a la orilla de un abismo de oscuridad. Miguel, Laura y David se encontraron abrazados, sus cuerpos tensos como cuerdas de guitarra. Enfrente de ellos las sombras danzaban, sus formas retorcidas absorbían la poca luz de la luna que lograba filtrarse a través de las ventanas polvorientas. ¿Qué hacemos?, gritó Laura, su voz parecía ahogarse en el aire espeso y helado. El eco de sus palabras se desvaneció, dejándolos atrapados en un silencio inquietante. La figura de la dama de las sombras permanecía imponente, disfrutando del espectáculo del caos que había sembrado. El rostro de Sofía, ahora más que un mero recuerdo, se debatía entre la angustia y la esperanza. «Ayúdenme», clamó en un susurro apenas audible, mientras una neblina oscura la rodeaba, como queriendo devorar su esencia. Miguel, sintiendo palpitaciones en su pecho, miró a Laura y David. «No podemos quedarnos aquí. Si no enfrentamos esto, Sofía se perderá para siempre», dijo, decidido pero tembloroso. A su alrededor, las sombras parecían reírse, burlonas y voraces. David asintió, apretando la mano de Laura. «Vamos a hacer esto juntos. No solo por Sofía, sino por nosotros mismos. Debemos recordar, aunque el pasado duela». El fuego de la determinación ardía en sus ojos, un leve destello de luz que retaba a las sombras. La abuela, aún ausente del escenario principal, sonreía desde las sombras. «¿Lo ven? Tal vez no son tan débiles como pensé», murmuró, su voz un susurro grave. «Pero, digan, ¿realmente están listos para enfrentar lo que cada uno ha tratado de ocultar?». Miguel sintió el frío recorrer su cuerpo mientras las palabras de la abuela calaban hondo. Recordaba su infancia, la traición de un amigo que había arruinado su confianza. Y en lo más íntimo, el miedo a ser visto como un fracaso. «Debo hacerlo. No puedo dejar que el miedo controle mi vida», convenció a sí mismo. Laura, sintiendo como el peso de su dolor la abrumaba, también decidió enfrentar su pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar las palabras hirientes de su madre. Pero, ¿habría otra salida? Lanzó un grito ahogado: «No seré como tú, mamá. He dejado que tu dolor me defina demasiado tiempo». Con eso la luz comenzó a vibrar en su interior, como una chispa lista para incendiar todo a su paso. David, el más callado del grupo, de repente se vio asaltado por recuerdos. La angustia por no haber estado allí cuando su padre más lo necesitaba lo golpeó como una ola devastadora. Siempre había querido ser el hijo perfecto, pero eso lo había llevado a perderse a sí mismo. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró, pero su voz se llenó de una decisión renovada. «Comenzaré mi propio camino». Los ecos de sus voces resonaron en los rincones oscuros de la cabaña. Las sombras temblaban, momentáneamente intimidadas por la valentía que resonaba en su interior. La dama de las sombras frunció el ceño. «Pueden intentar resistir, pero todos aquellos que enfrentan sus verdades deben pagar un precio». Justo cuando esas palabras se apoderaron del ambiente, un estallido de oscuridad estalló en la cabaña. Una sombra en particular comenzó a formar rostro, un rostro que ninguno de ellos esperaba. Fue un rostro conocido que rápidamente se volvió terrorífico, un rostro que traía consigo dolor y revelaciones. «¿Están listos para enfrentarlo todo?», retumbó la voz, a la palabra una descarga helada que sacudió los cimientos de sus esperanzas. Mientras se preparaban para el enfrentamiento final, el nudo en sus estómagos solo se intensificaba. Podrían encontrar la verdad que llevaban consigo y luchar contra el abismo que acechaba en cada rincón de su ser. El futuro de Sofía colgaba de un hilo. La joven mirada de Sofía rogaba ayuda, y mientras Miguel miraba a sus amigos, la cabaña pareció cerrarse, el peso de sus secretos amenazaba con aplastarlos. La única pregunta que quedó resonando fue: ¿quién realmente se atreverá a enfrentar su sombra? Las sombras comenzaron a moverse de nuevo y la angustia envolvió el aire. El reloj estaba corriendo. La verdad necesaria para liberar a Sofía podía costarles más de lo que estaban dispuestos a dar. ¿Qué demonios incontrolable estaban a punto de desatar? Con cada parpadeo de la luz el próximo giro les aguardaba, y ellos, atrapados entre sus propios pasados, estaban tan cerca de despertar su verdadero destino y su oscuro final. Las sombras se retorcían como serpientes en un baile macabroso y la cabaña, cada vez más oscura, parecía querer tragarlos. Miguel, Laura y David intercambiaron miradas, cada uno sintiendo el peso de sus decisiones. Esa voz, resonante y sombría, les pedía que enfrentaran lo impensable.
Se sentían como marionetas, sus hilos movidos por las manos invisibles del destino y el dolor. Ese rostro, musitó Laura, su voz apenas un susurro. Ese es el de mi abuela. El terror le congeló la sangre mientras la imagen de la mujer que había amado y perdido florecía en su memoria, ahora desgarrada por la sombra que la reproducía en un giro grotesco. El rostro familiar distorsionado sonrió con un aire de malicia y tristeza. ¿No lo recuerdas, Laura? Siempre quise protegerte, pero el secreto nos devora a todos. Y el tiempo se acaba, dijo su voz envolviendo la cabaña como un manto gélido. Laura sintió la presión de una ola de emociones. La abuela que derramaba amor, la que la animaba a seguir adelante, ahora era una pesadilla. No puede ser ella, replicó. Tú no harías esto. Las sombras se concentraron en cada palabra, como si esperaran que Laura se retractara. David, temblando, dio un paso adelante. ¿Qué secreto? Si todos tenemos algo que ocultar, entonces cuéntanos qué tanto nos has escondido. Exigió, su voz resonando con el eco de su frustración. La figura de la abuela parpadeó, y durante un breve instante, bebiendo de las sombras, se convirtió en una imagen del pasado. Algunos secretos son para proteger, David. Los secretos son alas que nos llevan a la libertad o cadenas que nos mantienen cautivos. Miguel sintió el sudor frío acumularse en su frente. Si tenemos que pagar un precio, que sea el más alto, dijo, su voz resonando con valor. No podemos dejar que esto nos consuma. Sofía necesita que enfrentemos nuestra verdad. Las sombras a su alrededor parecían temblar ante su resolución, pero las palabras de la dama de las sombras retumbaron con fuerza creciente. Los secretos son un veneno. Pero hay un antídoto y un precio que no están dispuestos a pagar, susurró burlándose, y de repente un rugido proveniente de la antesala de la cabaña hizo que todos se voltearan. La puerta, que antes se había cerrado, ahora estaba a punto de abrirse, revelando un destello de luz que competía con las sombras. Era un tumulto de recuerdos, visiones del pasado que se proyectaban con más intensidad, ensordeciendo con susurros de traiciones y verdades olvidadas. Laura gritó de dolor al ver la imagen de su madre sufriendo, de su padre con el rostro desencajado tras la pérdida, de sus propias decisiones que construyeron muros entre ellos. Miguel no pudo soportar la carga, recordando la traición de su amigo, su dolor al descubrir que había sido un peón en un juego mucho más oscuro del que había imaginado. David, sintiéndose cada vez más perdido, lloró internamente. La presión de la culpa lo envolvió y por un momento deseó rendirse. No, esto no es justo, balbuceó. Las sombras se desplazaban ágiles, acercándose en un círculo espeso. ¿Y si en lugar de huir, lo enfrentamos juntos? Vamos. Hagámoslo. Exclamó Miguel, apretando los puños. La luz en su interior comenzó a chisporrotear, y una pequeña llama brotó entre ellos. El rostro de la abuela tomó un tinte de desesperación. No ingresen a esta batalla sin conocer el costo. Muchos han caído además de mí. No quiero perderlos también. Laura respiró hondo, su voz firme. No seremos otros perdedores. Sofía merece que luchemos por ella. Y así juntos, lo intentaron de nuevo. Las luces danzantes de su valentía comenzaron a ascender, pero su camino estaba lleno de espinas, las sombras se agitaron, y las palabras de la dama comenzaron a transformarse en un grito gutural. El precio será alto, su propia esencia está en juego. De repente, la cabaña se sacudió, y una grieta abierta en el suelo mostró un abismo llenar de tinieblas. Los tres se miraron, entendiendo que el momento había llegado. La distancia entre ellos y su futuro se unía con una revelación inquietante. Una fuerza oscura quería consumirlos o liberarlos. Con una determinación renovada, Miguel alzó la voz. Sofía no se rendirá. Y nosotros tampoco. El eco de esa promesa se mezcló con la sombra naciente. Mientras la cabaña crujía a su alrededor, apareció algo más grande que ellos, una oleada de nostalgia y dolor, y entre ellos, un nuevo tipo de sombra comenzó a formar su propio rostro. Una sombra completamente distinta, un rostro completamente inesperado que podría reescribir su destino. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de sus secretos, o les dejaré en este lugar condenado por siempre? Resonó la voz profunda y oscura. Las sombras empezaron a avanzar inexorablemente hacia ellos. Su valentía sería puesta a prueba y el siguiente paso estaba por revelarse. ¿Resistirían el precio a pagar por su redención o sucumbirían a la oscuridad eterna? La cabaña vibraba con la tensión de un secreto a punto de revelarse, un eco de lo que estaba por venir. Miguel, Laura y David dieron un paso hacia adelante, venciendo el temor que casi los inmovilizaba. La luz que se filtraba del abismo era casi cegadora,
pero pese al miedo, sintieron que un impulso mayor los unía, un hilo de esperanza atado a la valentía que había brotado en el fondo de sus corazones. El rugido de las sombras retumbaba en sus oídos, como un tambor de guerra, y la figura espectral que se iba materializando frente a ellos era lo que habían temido pero también lo que necesitaban, un espejo de su propia verdad. Cada rasguño en su rostro era un eco de sus secretos, y la presión de sus decisiones pasadas se transformó en una carga palpable en sus pechos. ¿Quién eres tú?, gritó Laura, la voz temblando entre la desconfianza y el deseo de entender. La sombra sonrió, un gesto que caló hasta los huesos, como si estuviera disfrutando del tormento que infligía. Soy la memoria de todo aquello que creyeron olvidar. La que recuerda sus errores y también sus sueños. Soy su abuela, pero también soy el eco de cada decisión que los ha traído aquí. Ya basta de juegos, interrumpió Miguel, su voz firme como el acero. Si tienes algo que decir, dilo. No somos cobardes, estamos aquí para enfrentar lo que sea necesario. Sus palabras resonaron en la cabaña, como una chispa en la oscuridad. Oh, pero qué valientes son, se mofó la sombra. Sin embargo, aún no comprenden. La verdad que buscan está atada a lo que temen recordar. Con cada frase el aire a su alrededor se llenó de recuerdos desgarradores, visiones de un pasado que ardía como brasas, vivencias que los tres preferirían olvidar. David cerró los ojos, sintiendo cómo las imágenes lo consumían. Su corazón latía con fuerza, y respiraba con dificultad. La culpa no nos va a destruir, murmuró esforzándose por no dejarse arrastrar por la desesperanza. No lo permitiremos. En sus palabras había una determinación que surgía de la unión y la lucha por Sofía. ¿Tienes el valor de mirar de frente al dolor que han infligido? Porque eso será su prueba, replicó la figura, susurra que penetraba en sus mentes. Una risita etérea llenó la habitación, multiplicándose en ecos que reverberaban entre las paredes de la cabaña. Las sombras comenzaron a tomar formas mostrándole sus más profundos arrepentimientos, la traición de Miguel, el rencor de Laura con la familia, la indiferencia de David en momentos críticos. ¿Qué tan lejos llegarías para proteger a los que amas?, gruñó la voz de la sombra. La sangre llama a la sangre, pero también la traición llama a más traición. Las palabras se presentaron como dagas que rasguñaban su conciencia, sembrando la semilla de la duda. No, gritó Laura, sintiendo como el miedo amenazaba con atraparla. No somos lo que creímos ser, somos más que nuestros errores, y de esta oscuridad, vamos a salir juntos. El fuego en su interior burbujeaba, pero las sombras la rodearon, queriendo arrastrarla de vuelta a su miseria. Sin embargo, había algo nuevo en su voz, una chispa de resistencia. Miguel y David la tomaron de las manos, formando un círculo de apoyo, dejando que la luz de su conexión cortara el aire helado. No estamos solos, afirmó Miguel. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir nuestro futuro. Con cada palabra, los rostros que los atormentaban comenzaron a desdibujarse, como pintura en un lienzo lavado por la lluvia. La dama de las sombras parecía vacilar. El precio está en juego y el tiempo se agota, advirtió, pero sus ojos brillaban con la incertidumbre de lo que estaban a punto de hacer. ¿Están dispuestos a enfrentar la sombra que llevan dentro? Porque la historia que han olvidado está a punto de reescribirse. La oscuridad se acercó más intensa que nunca, y algo dentro de ellos supo que la verdad podría liberarlos o destruirlos. En ese punto crítico, el suelo de la cabaña tembló como si el mismo destino se manifestara. Entonces, ¿qué será? ¿El enfrentamiento? ¿O la rendición? Resonó su voz, resonando como un eco eterno. Y en ese instante un destello de luz abrió una grieta en el tiempo y el espacio, revelando algo que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Lo que había sido sepultado volvía a la vida, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿Podrían Miguel, Laura y David enfrentar lo que habían escondido también, o se perderían en la vorágine de sus propios secretos? La cabaña retumbaba y crujía, como si las paredes mismas quisieran escapar de la oscuridad que las oprimía. Miguel, Laura y David se aferraron unos a otros, sus palpitaciones resonando en el silencio ensordecedor. Una sombra más densa y amenazante que antes se alzaba ante ellos. ¿Listos para enfrentar su verdad?, preguntó la dama de las sombras, sus ojos centelleando como brasas apagadas. La oscuridad que la rodeaba parecía abrirse en un abismo, y cada palabra era un filo que cortaba el aire. Sí, contestó Miguel con una valentía que apenas podía sostener. Haremos lo que sea necesario. No solo por Sofía, sino por nosotros. ¿Cómo podían haber llegado a este punto? La necesidad de enfrentar sus pasados se había vuelto apremiante. Habían jugado con fuerzas que no comprendían,
y el tiempo se agotaba, la sombra comenzó a danzar, creando figuras que se retorcían en el aire, envolviendo la habitación en una danza macabra de sus miedos. La figura de la abuela de Laura se alzó entre las sombras, su rostro surcado por una tristeza infinita, revelando la lucha que había enfrentado, un eco de la vida que había perdido su fuego. Solo aprendí a llevar el dolor y lo guardé como un secreto, decía la sombra. Pero el legado de los secretos es doloroso. ¿Por qué no han aprendido a perdonar? Una pregunta que resonó en el corazón de Laura, quien sintió que el aire se le escapaba. No solo soy yo, contestó ella, su voz firme, pero su abdomen apretado. Ustedes también han tenido miedo de caer, de comenzar de nuevo. Reconoció que no solo debía enfrentar los secretos de su familia, sino también la percepción de que nunca sería lo suficientemente buena. Mientras tanto, David, sintiendo la carga de sus propios tumultos, dijo en voz baja, no soy solo un hijo. He sido un hermano, un amigo. Y he fallado en ser lo que la gente cree que soy. Las sombras temblaron ante sus palabras y por un momento, lo que se cernía sobre ellos pareció vacilar. Miguel se dio cuenta entonces de que el miedo no solo era un enemigo. Era un maestro, uno que había formado una imagen oscura en sus corazones, una que debían enfrentar. La culpa nos está consumiendo. Pero juntos, esta sombra no puede con nosotros, exclamó, acercándose un paso más al abismo de lo desconocido. Fue así que unieron sus fuerzas, tomando de las manos a Laura y David. Si vamos a enfrentar esto, debemos hacerlo juntos. Miremos de frente a nuestras sombras. Este es nuestro momento, afirmó Miguel, y su voz resonó como un llamado de guerra. La oscuridad se fragmentó, abiertas de par en par como las puertas del sacrificio. Las visiones de sus propios errores danzaron ante ellos, pero en medio de la angustia, ahí había esperanza. Nuestro futuro no está definido por lo que hemos perdido, gritó Laura, dejando salir el dolor reprimido de su corazón. Podemos reconciliar el pasado. No son mis sombras las que me definen, sino mi voluntad de sanar. Las sombras comenzaron a ceder ante el resplandor que emitían. Un roce de luz se encendió en sus corazones, y las figuras que antes parecían risa burlona, ahora mostraban fragilidad. Despierten, clamó David. No dejen que el miedo les arrebate su historia. Cada una de estas sombras puede ser transformada en luz. La mano de la dama de las sombras se levantó entonces, dispuesta a asestar un golpe fatal, pero el trío se mantuvo unido. No tenemos miedo de luchar por lo que somos, por el amor y los que nos rodean, gritaron al unísono, la gran energía cultivada entre ellos iluminando la cabaña. En ese momento, una ola de luz estalló desde el centro de su unión, una explosión que hizo temblar las paredes de la cabaña. Las risas de la abuela se transformaron en un eco de liberación. La figura de Laura se desvaneció y apareció su abuela real, sonriendo con orgullo. ¿Ves? Su historia puede cambiar. Gracias por recordar, dijo mientras se desvanecía entre los destellos de luz. Las sombras comenzaron a reformarse en fragmentos brillantes, llenando la habitación con una luz cálida. Y en un instante sintieron una conexión, un revuelo de familiaridad y amor, del ciclo interrumpido que había regresado a su ser. Sofía apareció entonces, rodeada de luz, su mirada llena de anhelo y gratitud. Gracias. Nunca dejaron de luchar. Siempre estaré contigo, prometió Miguel mientras la abrazaba. Nunca te dejaremos ir de nuevo. La dama de las sombras miraba impotente, observando cómo su poder se desvanecía. No puede ser, murmuraba, retrocediendo ante la unidad que emanaban. Al final, la luz siempre fue más fuerte que la oscuridad. La cabaña, ahora iluminada y liberada, se convertía en un espacio lleno de nuevas posibilidades. Juntos enfrentarían todo lo que viniera, fuertes, unificados y con el amor en sus corazones. Lo que comenzó como un oscuro misterio había transformado sus pasados, y era momento de empezar de nuevo. La vida después de la tormenta despuntaba clara y llena de oportunidades. Con un último vistazo a las sombras desvaneciéndose en la distancia, se dieron la mano, agradecidos, sabiendo que la verdadera oscuridad había sido derrotada, y la luz de su amistad siempre brillaría. Con su nueva perspectiva, lo que antes era un final aterrador se convertía ahora en un nuevo comienzo. No olvides suscribirte ahora mismo al canal para no perderte más historias exclusivas que tocarán tu corazón. Dale like a este vídeo ahora, no esperes más. Tu apoyo alimenta todo lo que hacemos y necesitamos tu voz. Dinos en los comentarios qué te pareció este desenlace y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. El momento de conexión ha llegado y tú eres parte de esta increíble comunidad.